noticia del día a las 8 de la noche, 33 minutos. Lucas, sigue la... ¿Qué podríamos decir? Estos son los coletazos. Sí. ¿Cierto? De la decisión del presidente Donald Trump y de su gobierno de retirarle la visa al presidente colombiano Gustavo Petro. La verdad es que todo esto ocurre por cuenta de una declaración que hizo Petro con megáfono en mano, no dentro de las Naciones Unidas, sino en una calle afuera en Nueva York, en donde, entre otras cosas, instó al ejército de los Estados Unidos a desobedecer las órdenes de su comandante máximo, que es el presidente Donald Trump. Esto se los contamos, Silvia, el viernes mientras estábamos aquí al aire en Recap Blue, y desde ese momento yo le decía, hay que esperar a ver si de pronto hay un comunicado, hay alguna explicación adicional desde el Departamento de Estado, y la verdad es que de manera oficial y comunicados oficiales no han salido más. Solamente ese mensaje a través de la cuenta de X del Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde confirmaban la decisión de retirarle la visa al presidente Petro. Entre otras cosas, usaban dos palabras bastante duras para catalogar o calificar el discurso del presidente Petro. Una de ellas era incendiaria. Eso se los contábamos el viernes, es correcto, Silvia. Y a partir de ahí, el primero en hacerlo fue el secretario jurídico de la presidencia, Augusto Campo, quien temprano el sábado dijo, por solidaridad con el presidente Gustavo Petro, yo renuncio a mi visa americana. Esta mañana lo hizo la canciller Rosa Villavicencio en una rueda de prensa a la que citó, y minutos antes, ya había contado a través de un trino que también renunciaba a su visa. Eso por el lado de los que han renunciado. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, también dijo, por solidaridad con el presidente Gustavo Petro, yo renuncio a mi visa a los Estados Unidos. Pero también en horas de la tarde, el ministro de Minas, Edwin Palma, mandó y publicó un correo que le envía a la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde le notifican que sus dos visas, tanto la diplomática como la de turismo, que es la visa B2, habían quedado canceladas y que ya no podría ingresar a los Estados Unidos. Eso lo publica el mismo ministro Edwin Palma, y entonces tenemos dos escenarios, por así decirle: los que han renunciado y han dicho no quiero la visa porque me voy a solidarizar con el presidente Petro, y a quienes les han llegado ese correo de la sección consular en Bogotá diciéndoles su visa ha quedado cancelada. Ahora, a la canciller Rosa Villavicencio, si bien ella dijo que renunciaba a su visa, ya la notificaron de que la visa había sido cancelada. Lo notificaron oficialmente. Entonces, oficiales tenemos al presidente Gustavo Petro, sí, a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, a la canciller Rosa Villavicencio y al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Estos tres funcionarios, además de Petro, estuvieron con él en Nueva York. Sí, hacían parte de la comitiva presidencial. Los que dicen que están dispuestos a renunciar o a que les cancelen la visa: Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, quien envió una carta a la Embajada de Estados Unidos. Augusto Campo, que también envió una carta a la Embajada de Estados Unidos. Secretario jurídico de la presidencia. Exactamente. Para decir que no tiene ningún problema y que le cancelen la visa. Y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Exactamente. Ahora, quedan preguntas, Silvia, porque usted tiene, por ejemplo, el ministro de Hacienda que necesita ir a reunirse con los diversos bancos multilaterales que tienen sede en Washington. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues queda la duda de esto, cómo va a funcionar, y en el caso, pues también de la canciller Rosa Villavicencio, pues sí queda la duda de esto qué va a pasar ahí, pues porque la canciller finalmente en Estados Unidos tiene usted la sede de las Naciones Unidas, pero también hay varios organismos multilaterales, y pues es difícil usted tener una canciller que maneja las relaciones internacionales, que maneja la diplomacia, y pues que no va a instalar a los Estados Unidos, al menos de momento, porque pues dijo que renunció, y después conocimos en Blue Radio que le llegó la notificación. Mira, hay varias preguntas sobre la mesa, además de esas. ¿Será entonces que el que de aquí en adelante se encargue de las relaciones bilaterales con Estados Unidos solamente sea el embajador en Washington, Daniel García Peña? Esa es una de las posibilidades. Y en cuanto a la ONU, pues la embajadora de Colombia ante ese organismo. ¿Qué va a pasar con los otros ministros? Usted mencionaba de manera acertada al ministro de Hacienda. Pues tendrán que hacerlo a través de otras vías, porque lo cierto es que el ministro decidió
por cuenta propia, ni siquiera por decisión de los Estados Unidos, decir que renunciaba a su visa. Y por el otro lado, la pregunta, Lucas, es: ¿será que esta medida va a abarcar a todo el gabinete independientemente de si estuvieron o no con el presidente de Nueva York, o por el contrario, es una medida que solamente tiene que ver con aquellos funcionarios que estuvieron con el presidente de los colombianos allí en la Asamblea de las Naciones Unidas? Y la otra pregunta es: ¿qué va a pasar con la vicepresidenta Francia Márquez, que estuvo allí, pero nos dicen que ella no hacía parte de la comitiva presidencial? Uh-huh. Entonces, al ser vicepresidenta de Colombia, ¿la incluye? No la incluye. ¿Qué va a pasar con el embajador Daniel García Peña? Porque si usted vio las imágenes, él estaba ahí abajo, en medio de ese mitin o de esas manifestaciones pro-Palestina, en donde el presidente Gustavo Petro dio las declaraciones. Si le hace suma al video, ve la cara de angustia del ministro García Peña. Del embajador García Del Peña. embajador. Sí, lo que le digo, de momento, confirmación oficial de los Estados Unidos, Silvia, tenemos ese trino que sale a las 9 de la noche del viernes, que les contamos aquí en Recap Blue, pero no ha habido más información. Uh-huh. Porque, por ejemplo, cuando se dio este choque, este impasse con Estados Unidos en enero, por los aviones con ciudadanos colombianos deportados desde los Estados Unidos, ahí se había aclarado el alcance de la medida y se había dicho en ese momento el mismo Donald Trump, que fue el que publicó ese trino. No, eso era para familias, allegados, decía, funcionarios del gobierno, de todo. Partidos allegados al gobierno, familiares y todos los funcionarios del gobierno. Entonces, usted tiene ahí en ese momento, incluso por esos días, porque eso se solucionó rápidamente, por fortuna, pues hubo varias personas que trabajaban, por ejemplo, en organismos multilaterales en Washington, que al momento de entrar al aeropuerto tuvieron problemas y se los llevaron al famoso cuartico. Pero en este momento, la verdad, Silvia, es que lo que tenemos de confirmación oficial desde el Departamento de Estado es el trino donde se confirma que se le revoca la visa únicamente al presidente Petro. Y los correos, pues, que se han conocido en las últimas horas, pero que, como usted dice, son 3, que coincidencialmente estaban acompañando al presidente Petro en la comitiva. Pues en segundos le tengo actualización, porque el presidente Gustavo Petro acaba de decir que si Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, no merece más sino la cárcel. Nuevas declaraciones del presidente colombiano en medio de unas tensiones diplomáticas muy complejas que no han trascendido más allá de eliminarle la visa a algunos funcionarios y al propio presidente. Lo que pasa es que usted no puede torear sin esperar una respuesta a cambio. Digamos que las entidades y las autoridades diplomáticas en Estados Unidos han sido muy claras en que no quieren afectar a Colombia como país, uh-huh. En que las decisiones que han tomado en las últimas semanas, en las últimas horas y días, tienen que ver directamente con el gobierno de quien hoy está al frente del país y al frente de la Casa de Nariño. Vamos a ver si esto continúa así, porque de todas maneras, Lucas, entre los empresarios sí hay temor de que en algún momento el presidente de Estados Unidos ya empiece a tomar otro tipo de represalias más complejas para la economía colombiana, entre ellas un aumento de los aranceles. Pero si le parece, oigamos el informe de Catherine Ávila, mientras en segundos les tenemos la declaración completa del presidente Gustavo Petro. Al precandidato Daniel Quintero y al secretario jurídico de la presidencia, Augusto Ocampo, se sumó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Todos renunciaron a su visa como un gesto de solidaridad con el presidente Petro, mientras que al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, quienes acompañaron al mandatario a Nueva York, Estados Unidos les canceló su visado. La canciller Rosa Villavicencio, quien también renunció a este documento, explicó su postura. Es una solidaridad con el presidente, porque él lo que hizo fue llamar al pacifismo, llamar a mantenimiento de la paz, llamar a la no agresión entre los pueblos, llamar a que en el siglo XXI terminen todas las guerras. Si por ser un pacifista te quitan la visa, pues muchos estamos diciendo también lo somos y pues renunciamos a ese documento. El ministro del Interior, quien no tiene visa de Estados Unidos, dijo que otros funcionarios del gobierno deberían hacer lo mismo. Es posible, debería ser así, debería haber la solidaridad por parte de todo el gabinete y de los funcionarios del gobierno nacional que estén comprometidos con el presidente ante esa injusta o no debida quitada de visa que tiene una connotación
política dentro del marco de las Naciones Unidas, que nunca debió haber sucedido. La decisión de la canciller Rosa Villavicencio, sin embargo, según expertos, tiene consecuencias diplomáticas. Esto dijo la ex canciller Marta Lucía Ramírez. Muchos de los eventos internacionales importantes tienen sede justamente en los Estados Unidos. Obviamente tener visa, entonces eso quiere decir que la canciller de Colombia no está dispuesta a ejercer ninguna de esas actividades, funciones, ni asistir a ninguna reunión representando a Colombia que se vaya a realizar en los Estados Unidos. Yo creo que en ese orden de ideas, vale la pena que ella piense si le corresponde más bien o no renunciar a la Cancillería. Yo creo que ella está solidarizándose, repito, con la grosería y con la impertinencia y con la falta de actitud de estadista que ha debido tener el presidente Petro. La relación con Estados Unidos, sin embargo, aunque tensa, se va a mantener. Esta semana hay sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como Colombia fue designada miembro no permanente, la canciller hará presencia. El presidente Gustavo Petro, por su parte, insistió en defender su intervención en las calles de Nueva York, en las que con megáfono en mano y subido en una tarima ante una protesta pro-palestina, pidió al ejército de Estados Unidos desobedecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que jamás será delito pedir que los ejércitos no disparen contra la humanidad y que lo criminal es ordenar que lo hagan. La preocupación por las consecuencias de esta decisión del gobierno Trump y la reacción del gobierno colombiano radica en los empresarios, las relaciones comerciales y demás, siendo Estados Unidos un socio estratégico. Habla María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara Colombo-Americana. Por eso desde entonces venimos trabajando desde el sector privado en la diplomacia empresarial, un trabajo minucioso que se ha venido desarrollando con el Congreso de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con el USTR, para buscar separar los temas de redes sociales de los temas comerciales y los cimientos que tanto se han trabajado entre los dos países desde más de 200 años. Y eso pues ha dado resultados importantes. Pero también hay que decir, hay temas que solo el gobierno nacional puede tener en relacionamiento con Estados Unidos entre dos gobiernos. Y en ese sentido, el sector empresarial siempre seremos respetuosos de esas acciones. El gobierno nacional no descarta una respuesta a las recientes decisiones del gobierno Trump. 8:46 y esto, Silvia, por supuesto, ha generado reacciones políticas desde todos los frentes. Los precandidatos del Pacto Histórico defienden al presidente Petro después de que le retiraran su visa y dicen que sus discursos y posturas han sido valientes. En la oposición cuestionan al presidente y dicen que pone en riesgo una relación bilateral importante y con una gran historia. Mateo Piñeros, ¿qué dicen los candidatos? Pues el retiro de la visa al presidente Gustavo Petro sigue generando polémica y diferentes opiniones en distintos sectores. El ex embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, quien ahora es precandidato presidencial, fue uno de los primeros en referirse a este tema el día de hoy. El daño que Petro le ha hecho a las relaciones con Estados Unidos es imperdonable. Lo que está haciendo es poner en riesgo la vida y la tranquilidad de los colombianos, en seguridad, en las exportaciones, en materia de movimiento de personas, en materia de remesas. Es un tema muy delicado. En el año 2026 volveremos a tener unas relaciones estratégicas con Estados Unidos. Pero el retiro de la visa no solo fue para el presidente Gustavo Petro, también para algunos de sus ministros y funcionarios. Por eso los candidatos del Pacto Histórico también reaccionaron a esta medida. Una de estas posiciones es la del senador y precandidato Iván Cepeda. Pues yo considero que eso es parte de la escalada de acciones, digamos, no amistosas del gobierno estadounidense en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro y que obedece a las posiciones valientes y dignas que él ha asumido en las Naciones Unidas, como hemos podido escuchar en un gran discurso que hizo ante la Asamblea General. Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, asegura que se deben mantener las relaciones armónicas con Estados Unidos. Al margen de las diferencias políticas, tenemos que construir una relación de alianza estratégica. Más allá de la desertificación a Petro, aquí lo que ha pasado es que han pasado 40 años y la política de la guerra contra las drogas, que empezó con Nixon, fracasó por completo. Con sinceridad, sin hipocresía, con respeto, tenemos que hacer una nueva política contra las drogas. Y otra, la posición de la precandidata Vicky Dávila. La Casa Blanca ha tenido paciencia y ha sancionado solo a Petro, pero Petro está luchando porque las sanciones sean contra los colombianos y contra todo el país. Quiere que se destruyan las exportaciones
que se destruyan empresas, empleos. Él quiere tragedia, él quiere caos. Algunos ministros y funcionarios además han anunciado que han decidido renunciar a su visa americana en solidaridad con el presidente Gustavo Petro. Son las 8 de la noche, 48 minutos. Los acompañamos a esta hora en Recap Blue. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estuvo reunido hoy con el embajador encargado, John McNamara. Le pidió que en medio de las tensiones entre Colombia y Estados Unidos se mantengan las buenas relaciones con alcaldías y gobernaciones que necesitan trabajar de la mano con Estados Unidos. Felipe. Medellín fue el lugar para un nuevo encuentro entre el alcalde Federico Gutiérrez y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara. Según destacaron desde la capital de Antioquia, en el encuentro se abordaron temas como la seguridad o el empleo, aspectos en los que el gobierno estadounidense se ofreció a ayudar. Sin embargo, hay otro tema al que se habló, de las relaciones subnacionales. Federico Gutiérrez, en su polémica visita a Washington, ya incluso lo había hablado con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. Es viable también una relación subnacional. Nosotros vemos cómo el presidente Petro ha hecho todo por romper relaciones con Estados Unidos, pero que no se lleve a Colombia por delante. Por eso para nosotros las relaciones subnacionales son tan importantes. Estados Unidos puede tener relaciones directas con ciudades como Medellín y muchas otras ciudades del país. El espacio también fue propicio para hablar de la lucha contra las bandas criminales que se dedican al terrorismo y también al narcotráfico. McNamara en sus redes sociales afirmó que durante nuestro valioso encuentro conversamos sobre el avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses. Además, la embajada estuvo también en otro encuentro privado en Medellín, esta vez para afianzar lazos entre los departamentos de Antioquia y Caldas con Estados Unidos. 8 de la noche, 50 minutos. No solamente, Lucas, los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro salieron a apoyarlo después de la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa. Adivine quiénes aparecieron. Del ámbito internacional, nacional. Del ámbito internacional. Ahora, creo que son los únicos. Pero están aquí al ladito. Bueno, Bolivia había aparecido el fin de semana. Venezuela. Exactamente. Nicolás Maduro estuvo en su programa Maduro Más. Con Maduro Más. Con Maduro Más. Y esto fue lo que dijo. Así como Hugo Chávez se paró y dijo huele a azufre, en esta oportunidad hubo una actuación memorable, sin lugar a dudas, la del presidente Gustavo Petro. Y yo, con todo el respeto a Colombia, a la política interna de Colombia, con todo el respeto al presidente Gustavo Petro, que lo he conocido bastante bien en largas jornadas de conversación, realmente manifiesto mi admiración por su valentía, por su fuerza. Es la fuerza de Nariño, es la fuerza de Bolívar, es la fuerza de Ricaurte, que lo vimos acá entre nosotros, la fuerza de Petro. De verdad, dijo lo que en este momento la humanidad necesita escuchar. Lanzó una palabra de aliento para una nueva humanidad. 8 de la noche, 52 minutos, y adivine quién se le sumó. Otro que tiene un gran cartel por el que ofrece una millonaria recompensa a Estados Unidos. Diosdado Cabello. Por supuesto que sí. Los dos muy solidarios con el presidente Gustavo Petro. Extrañamente después le quitaron la visa estadounidense, el país de las libertades. No es cada cosa, ¿no? En este mundo. El que vaya a creer que como consecuencia del discurso, de las actividades que tuvo en la calle, no tiene nada que ver. País de las libertades. Tuvo la valentía de decir cosas ahí, en ese sitio, que ya ha tenido referentes de valentía. Hay otros que aprovechan esos espacios para arrastrarse. Recap. En Recap Blue, lo que pasa ahora.